Ya tenemos poder judicial en México reformado. Bien o mal, nos guste o no, ya se eligió un nuevo poder judicial en este país. Pocos votos, baja participación, una elección muy enredosa, con llamados a no votar, con personas que no sabían inclusive cómo votar, pero ya se llevó a cabo la elección. Y eso creo yo que es algo positivo. Podemos decir muchas cosas, podemos criticar la reforma al Poder Judicial. De hecho, se ha criticado y podemos no estar de acuerdo con ella. Pero lo importante es que ya existe un Poder Judicial reformado que va a entrar en funciones a partir del 1 de septiembre del 2025 y que, repito, vamos a ir dejando atrás toda la serie de incertidumbre. Podemos, repito, criticar, podemos decir muchas cosas, pero esta es la realidad. La votación, el proceso electoral fue un acto legal que permitió reformar, digamos, con la participación de la ciudadanía, aunque sea poca, pero mucho mejor que la que teníamos. Ahorita me explico por qué. Tenemos un nuevo poder. Veámoslo de este punto de vista. ¿Quién elegía a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes? Pues el presidente o presidenta del país. O sea, el Poder Ejecutivo terminaba eligiendo a través del Poder Legislativo a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, la ley está contemplada para que el presidente mande una terna al Senado, el Senado la apruebe con mayoría calificada. Si no hay mayoría calificada, se regresa otra vez al presidente. Vuelve a mandar una segunda terna, se vuelve a someter a votación después de discusiones y si no consigue mayoría calificada, se regresa y el presidente, decía la ley, nombra directamente al ministro magistrado. Pues yo creo que ahí estábamos hablando de que una persona u otro poder, que en este caso el Ejecutivo, a través del Legislativo, nombra al Poder Judicial. Y tantito peor si hacemos algo de historia hacia atrás. Cuando en el periodo de Ernesto Zedillo, presidente Ernesto Zedillo, lo que hizo fue, en determinado momento, cambiar toda la Corte, eliminarlas de cuenta y volver a poner otra vez nombrar los ministros. Pues entonces, yo creo que el que hayamos ahora, con todos los desperfectos que eso implica, el electo, ¿sí?, a los nuevos ministros, tiene una diferencia muy importante. Mírelo desde ese punto de vista. 13 millones de votos es mucho mejor que 128 senadores, que los votos de 128, o sea, 128 votos contra 13 millones. O veámoslo por persona. Al que va a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el licenciado Hugo Aguilar Ortiz, obtuvo 6.2 millones de votos. Pues obviamente es incomparable, 6.2 millones de votos contra 128 votos de los senadores, aunque esos 128 senadores se supone que pues provienen de otra votación, o sea, es una representación indirecta, pero aún así, yo creo que es mucho mejor, aún con todas las críticas que pueda tener este proceso. Repito, porque fíjese nada más, este proceso y esta reforma está permitiendo que un licenciado, ¿sí?, de origen de pueblos originarios, como decimos, o indígenas, llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues bueno, al menos va a cambiar, digamos, la voluntad de hacer las cosas. De hecho, vamos poniendo algo de historia. Benito Juárez, que también fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que después fue presidente del país, también era de Oaxaca y también era indígena. Y no por eso hizo un mal papel. Obviamente usted me va a decir, pues es que las cosas han cambiado, ahora hay mucho. ¿De acuerdo? Yo creo que tenemos que ver las cosas con otra perspectiva. Obviamente yo no digo que todos estemos de acuerdo.
Siempre tiene que haber oposición y la oposición es sana. Pero en mi juicio, la oposición, o lo que se llama oposición, porque no sé si qué tanto sea la oposición, no hizo su trabajo. Es más, dice una periodista nacional como es Denise Dresser, que yo le escuché por ahí, que dice que la oposición adoptó la estrategia de la flojera. ¿Qué? ¿Cuál es esa estrategia? A no votar. No voten. Ya con eso vamos a ganar. ¿Qué ganaron? Nada. Hubiera sido más inteligente, ¿sí?, la oposición, desde que ya vieron que esto es irreversible, haber metido a candidatos y hacerlos ganar. O inclusive, aunque no hayan puesto candidatos ellos, ver cuál de todos los candidatos ya que estaban en la boleta, para ministros, que fueran 33 mujeres y 31 hombres, cuál de ellos eran más afines a sus ideologías o a su ideología. Y haber echado a andar su maquinaria como partido político, ¿sí?, o al menos hacer las listas que tanto critican y haberlos hecho ganar. Eso hubiera sido más inteligente. Imagínense un escenario que con la voluntad de la estructura del PRI hubieran metido uno, con la del PAN hubieran metido otro, Movimiento Ciudadano hubiera metido otro. Al menos tuvieran voz dentro del Supremo Tribunal de Justicia. Y aunque no, obviamente la ley prohibía que participaran directamente los partidos, pero ellos están quejando que Morena hizo lo mismo. Bueno, ¿por qué ellos no también buscaron la forma ciudadana de que ciertos candidatos fueran más conocidos para que llegaran y pudieran ganar? Yo creo que hubiera sido más inteligente. Y no ahora que con un despropósito o con unas palabras altisonantes que no, la oposición sale a decir que no, vamos a solicitar que se invalide la elección. No funciona, no es. Pues no, yo creo que se ve como patadas de ahogado, se ve como berrinche, pues. Yo creo que en esta elección, si algo quedaba de la oposición, perdió toda esperanza, porque además yo creo que no tienen proyecto. ¿De dónde está? Pues díganme, con todo respeto. Disculpen con estas palabras, pero ¿dónde está el proyecto? Es una oposición que no ha podido reconfigurarse, no ha podido ni siquiera coordinarse para poder hacerle frente al tren que les pasó. Como dice un periodista aquí famoso de Sinaloa, ni las placas del tráiler notaron cuando los arrollaron. Entonces yo creo que, no sé, pues, o sea, habría que pensar las cosas de otra manera. Ahora, siendo críticos también, porque yo no digo que todo sea bueno y todo esté bien, ¿no? Entiéndase que yo no milito en ningún partido, yo no peleo ninguna causa, pero soy un académico, un profesor que me dedico a analizar las cosas y yo las veo y las digo como tal como pienso. Sí, la reforma tiene muchos problemas y tiene que mejorarse. El proceso electoral es inédito, sí, pero no lo libera de que hay muchos problemas. En los mismos comités, por ejemplo, se filtraron muchas personas que no deberían de estar, ¿correcto? Era un galamatías poder votar, ¿correcto? Era una confusión total, sí. Era demasiado complicado porque no hay fotos. O sea, a diferencia de como estamos acostumbrados a votar. Mire esta diferencia. Estamos acostumbrados a votar en una papeleta donde hay pocos nombres, hay fotos y hay logos de partidos. Y donde para votar nomás tacho. Aquí ya no era eso. No hay fotos, no hay logos de partidos y no había que tachar nada. Había que poner números. Y además, muchísimos candidatos. Les digo, nada más estamos pensando en el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Hay 33 mujeres y había 31 hombres. Dígame dónde voy a escoger o cómo le voy a hacer para escoger a 5 mujeres de 33 y a 4 hombres, a 4 hombres de 31. Pues eso es muy complicado. Literal, seguramente usted vio videos donde personas, sobre todo adultos mayores, que les daban las papeletas. ¿Qué hago con todas estas papeletas? Y si eso le empalma que en algunos estados, como fue Durango y Veracruz, había elecciones, ¿sí?, de las ordinarias que conocemos para elegir a presidentes municipales, pues obviamente eso se complicó aún más. Había personas en esos estados que les daban 9 o 10 papeletas y bueno, ¿y qué voy a hacer con todo esto? Decía un señor, me las voy a llevar a mi casa. No, señor, no se las puede llevar a su casa. O sea, tiene que elegir aquí. Entonces, ahí surge un gran número de votos nulos.
¿Por qué? Porque mucha gente lo que hizo fue simplemente tacharlas total o poner una palabra, ¿sí?, donde simplemente no estaba de acuerdo con eso. Pues sí, pero es parte del enredo, es parte de todo este proceso. Pero, ¿y cuáles son las oportunidades que se tienen para esto? Bueno, yo hice una pequeña lista de cuáles podrían ser las áreas de oportunidad y lo que se tiene que reformar para futuras elecciones. ¿Cuáles son los retos? Yo pensaría que hay que concentrarla en hacer más fácil la elección. Tenemos que utilizar más ingenio para hacer un proceso electoral del Poder Judicial mucho más fácil. Hay que buscar la forma. No sé cómo, pero hay que buscar una forma mucho más fácil. Segundo, poner más filtros para ser candidato, ya sea todos los puestos del Poder Judicial. Y para eso ocupas poner, obviamente, esos comités de filtrado o de selección mucho más capacitados, que sean mucho más eficientes, más profesionales, que no se les pase ninguno, pues, que no les metan gol. Entonces yo creo que tiene que haber comités muy profesionales y que realmente sean filtros, ¿sí? Inclusive yo me atrevo a pensar y a proponer que finalmente en las boletas no pueda haber más de 2 candidatos por puesto. 2 candidatos. Acá son ciudadanos. El comité se va a encargar de eso. Entonces, démosle armas al comité, veamos cómo funciona, pero que realmente sean comités profesionales, que realmente hagan filtros y que solamente pueda haber al final de cuentas que el ciudadano se enfrente a 2 personas o a 2 candidatos por puesto. Eso facilitaría muchísimo. Bueno, propuesta número 3, que haya mayor información a la ciudadanía, o sea, podríamos abrir el plazo con mayor información. Número 4, explorar el voto electrónico. Eso también podría hacerse, podría ayudar. Número 5, explorar el voto adelantado. Es una propuesta prudente, como lo hacen otros países, mismo Estados Unidos y en Europa hay países que votan anticipadamente. 15 días antes usted puede votar. En Estados Unidos, mucha gente puede votar desde 15 días antes y mandar el voto por correo. Yo no sé si aquí funcione por correo o no, pues no estoy diciendo que así sea igual, pero explorar la posibilidad de que haya voto adelantado. ¿Eso qué implicaría? Implicaría que toda la votación no se concentre en un solo domingo, en unas solas horas, sino amplía la ventana para que se pueda votar. Si yo tengo los votos en mi casa o las papeletas en mi casa, yo puedo consultar con mi hija, mi hijo, mis papás, mamá. Oye, mira cuál será mejor. Si no encuentro, puedo investigar en internet los currículos de los candidatos. O sea, puedo hacer un voto más consciente. No a la hora de enfrentarme a una casilla donde no puedo checar nada, no puedo hacer nada y nomás simplemente votar a ciegas, ¿no? Yo creo que el voto adelantado puede ayudar mucho en eso. Y número 6, explorar el voto de los mexicanos en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Yo creo que también tienen el derecho y ahí se tiene que trabajar para que ellos también puedan votar y encontrar una forma que lo hagan. Y número 7, pensar en facilitar una manera de que los adultos mayores voten. Por ejemplo, la mejor sería, oye, ¿quiénes pueden votar adelantadamente? Pues todo el adulto mayor, por ejemplo. El INE tiene el padrón. Quién sabe, tiene más de 60 años, yo puedo decir, todo el que tenga mayor de 60 años tiene derecho a votar adelantadamente desde 15 días antes y le mando el voto a su casa. ¿Sí? O un personal del INE va, lo lleva, lo recoge, o sea, buscar una forma. Entonces yo creo que eso se tiene que avanzar, pues, pero eso es para futuros, porque si no, imagínense, ya viene el 2027, yo nomás me imagino un escenario. En el 2027 se va a renovar otra cantidad más o menos igual del Poder Judicial, como 800 y tantos que faltó, porque ahora se eligió solamente la mitad. Se va a conjuntar con algunos estados, se tiene que elegir el Poder Judicial estatal o local. Y en algunos estados va a haber elección de gobernador, de presidente municipal, de diputado local. No, pues entonces me van a dar 15 papeletas, 15 boletas. ¿Y cómo le voy a hacer? Yo creo que aquí tenemos que pensar en eso y el INE se tiene que poner a trabajar en verdad para poder organizar esta situación de una mejor manera. Si queremos que esto funcione, que sea un voto más consciente, mucho más informado, pues tenemos que cambiar las cosas y tenemos que innovar en muchas cosas. Ese es el gran reto que tenemos como país, ¿sí? Para que realmente esta reforma al Poder Judicial
sea una reforma de avanzada y funcione y que realmente se elijan los mejores perfiles, que lleguen las mejores personas, los mejores abogados, ¿sí? Y obviamente yo aspiro a que sean abogados sensibles, cercanos a las causas, a las personas, que escuchen, solidarios, o sea, sin despegarse de los principios legales. Yo creo que todo el mundo aspiramos, todo el mundo sabemos los problemas que ha tenido el Poder Judicial. El Poder Judicial sabemos que que ha habido nepotismo, que ha sido corrupto, que ha sido lejano a la sensibilidad de las gentes. Muchas veces hemos visto cómo liberan a delincuentes, cómo dictan sentencias equivocadas, cómo no enjuician no hay ninguna pena, ningún juicio, cómo no se enjuicia a ningún juez o jueza que se equivoque, o se vinculan con cosas inadecuadas y nadie hace nada. Por eso estamos hastiados de ese tipo de poder. Por eso aspiramos a un nuevo Poder Judicial que realmente venga a cambiar las cosas de tajo y que realmente cambie, que sea un poder realmente auténtico. Y no estoy pidiendo y no estoy diciendo que vaya a dictar sentencia por lástima o nada más para los pobres. No, que dicte sentencia de conforme a la ley, siguiendo los principios legales, éticos, morales, constitucionales, de todas las leyes secundarias y aplicables al caso. Pero que además de eso, sean personas, abogados sensibles, que escuchen, que vean las gentes, que vean las causas. De otra manera, estamos hablando de un poder lejano, superfluo, que toma decisiones lejano a quien la va a afectar o beneficiar. Al contrario, acércate. Y de esa manera, tus sentencias van a ser mucho más cercanas. Acordémonos cómo se tomaba justicia, por ejemplo, en los imperios anteriores, que también había muchas injusticias. Pero cómo las historias que han perdurado, ¿sí? ¿Cómo han perdurado? Son de aquellos jueces o aquellas personas que dictaban sentencia de manera más inteligente. Me acuerdo, ya con eso se cierro porque no quiero alargar mucho el video, por ejemplo, el rey más inteligente, cuando le llevan y dos personas, dos señoras, reclaman que el hijo es de ella. Y entonces le presentan ese problema al rey, ¿sí? Y dice, ¿cómo voy a definir que este niño o niña, o un bebé, es de una mamá o es de la otra? En aquellos años pues no había pruebas genéticas ni nada. Se le ocurre una estrategia para definir de quién es el bebé. Entonces, llega el momento, dice la historia, las pasa a las mamás, traen al niño, lo manda a traer, lo pone sobre la mesa, ¿sí? Saca la espada y dice, como ustedes no se pueden poner de acuerdo, dice, y como el niño dice que son de las dos, vamos a partirlo a la mitad y que cada uno se quede con una mitad. Ordena a sus soldados ahí que hagan la obra. Pues imagínense los ojos de esas señoras, de esas mamás. Llega el gendarme o el soldado, como se llame, ¿sí? Saca la espada, va a hacer la obra de partirlo, y cuando lo va a partir, una de las dos mamás grita, ¡no! Dice el rey, hasta ahí. Ese niño es tuyo. De la mamá que dijo no. ¿Por qué? Pues porque era su hijo. Entonces yo creo que esa es simplemente una parábola, ¿sí? Que yo creo que hace o refleja que tomar justicia debe ser una justicia más cercana a la gente. Más escuchando. No dictaminando sentencias desde una oficina, encerrado, aislado de todo lo que piensa y ve la gente, ¿no? Creo que con eso me quiero quedar. Yo le agradezco mucho su fineza, su gentileza de atendernos, de ver este canal, de seguirlo. Ya somos cada vez más cientos de seguidores. Le agradecemos que recomiende el canal, que le dé su pulgar arriba y cualquier comentario, por favor, ahí en la caja de comentarios háganoslo saber. Hasta luego, que tenga buenas tardes o buenos días, buenas noches.